Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy tenemos el libro del Génesis, capítulo 3, del 9 al 24. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán le respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Queridos amigos, después continúa, ¿verdad?, con las consecuencias. Pero en primer lugar es un Dios que camina, es un Dios que le llama al hombre. Y aquí nos dice una pregunta retórica. Eifo ata, hebreo me dice, vea, ¿dónde estás? ¿Dónde tú? Dice, eifo, ¿dónde? Ata, tú, hombre, mora y mereina. ¿Dónde estás parado? Dice, vea, si yo quiero, eifo ata. Así que, querido hermano, con la importante terea la ñajendo, porque ñande yara con aporando, déjase ahí. ¿Dónde estás parado, país? ¿Dónde estás parado, papá? ¿Dónde estás parado, mamá? ¿Dónde estás parado? Paraguay, sociedad, ¿en qué lugar te has metido? Te has prendido de ese fruto prohibido porque en de corrupto formal la lleva. Ande ella pues la llama. ¿Dónde estás parado? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué querés hacer de tu gente, de tu pueblo? ¿Querés que exista cada vez más pobreza? ¿Querés que existan cada vez más corruptos, gente, familia que solamente saben entrar en esas cosas? Todo el día, guante más ya lleva. Pero así crímenes. Y no es que crecimos demasiado en población, sino que nosotros mismos, la población que se está corrompiendo poco a poco, nuestro modus vivendi, ¿verdad?, nuestra forma de vivir últimamente. Y sin embargo nosotros respondemos, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te informó que estabas desnudo? Es que comiste del árbol que te prohibió. Y en vez de decir, Señor, sí se a reconoce a endeña de yara la ayapojahuela y bahía, la mujer, pecuñare moya cueco, ave, vea la culpable. No asumimos nuestra responsabilidad, queridos hermanos. Ñambojasa lleve la pelota, ñambojasa a esa persona que está a nuestro lado, a esa que tenía que ser nuestra ayuda, en quien teníamos que confiar, tendríamos que hablar, tendríamos que habernos ayudado y corregido para no caer en el mal. Yo que lleva esa persona que me ayuda a no caer. Y luego entonces el Señor le llama, el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me sedujo, la serpiente, voy a llegarla, voy a llegar. Queridos hermanos, pidamos asumir nuestra responsabilidad, porque como decía uno de los grandes santos de la iglesia, solamente cuando asumimos, es decir, de nuestros pecados y de nuestros errores y que estamos haciendo malas cosas, entonces podemos cambiar. Porque eres ya andas y la serapena, entonces voy a enderezar. GPS rande ella grande la pensa ya tu como investe llegande de arubisera reguatana renguajeangua tu destino. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.